Muy buenas tardes, estimados profesionales de la salud. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Su servidor, el profe Daniel López Salcedo, trae para ustedes un nuevo tema en relación a la unidad de aprendizaje de alimentos funcionales. ¿Sí? Alimentación funcional, alimentos funcionales. Hemos estado hablando, perdón, de otros grupos de alimentos. Hemos hablado de carnes rojas, hemos hablado de selección de la proteína del huevo, de la misma proteína del pollo. Hemos hablado de edulcorantes artificiales y naturales. Hemos hablado de frutas y verduras y hoy toca hablar del tema de selección de alimentos de cereales y leguminosas. Dos importantes grupos de alimentos en relación a proteína de origen vegetal. Decirlo así que también estos alimentos tienen un vector energético muy importante en relación a los hidratos de carbono y los hidratos de carbono en su relación bioquímica pues tienen un conglomerado muy importante de almidón, ¿sí? Energía que se va liberando de poco a poco en nosotros y que en este caso es energía intermitente, son hidratos de carbono complejos y también en este caso vamos a hablar que son los alimentos que son ricos en fibra, ¿sale? También desde el punto de vista de la estructura de la planeación de menú, tenemos que estos dos grupos de alimentos son importantes en relación al acompañamiento del plato fuerte y también como guarnición a los platos fuertes que nosotros podamos diseñar para nuestros pacientes. La unión de estos 2 grupos de alimentos, que son los cereales y las leguminosas, se dice, por así decirlo, que se puede llegar a cabo una combinación bioquímica de aminoácidos en relación a su proteína, para hacer una proteína de alto valor biológico. Pero para ello, pues, vamos a adentrarnos un poquito, no un poquito, sino profundamente en este tema, ¿sale? Vamos a hablar, bioquímicamente, nutricionalmente, de estos 2 importantes grupos para el consumo alimenticio de nosotros, que son piedra angular también de la alimentación mexicana. Y entonces, pues vamos a darle rienda suelta a este tema. Bien, jóvenes, como pequeña introducción, sabemos de antemano, ahorita vamos a estar hablando vamos a hacer dos divisiones. La primera división vamos a estar hablando de puros cereales y posteriormente vamos a estar hablando de puras leguminosas, ¿sale? Entonces, decirlo así, mis estimados profesionales de la salud, que la introducción de los cereales, ¿sí? Nos dice que los principales cereales utilizados en la alimentación humana han sido el trigo, la cebada, el arroz, el maíz, el centeno, el mijo y la avena. Decirlo así, jóvenes, que no son todos los cereales, son los que mencionaba el Tratado de Nutrición tomo 2 y también el libro de Alimentación, Composición y Propiedades. Esos 2 libros y otros libros donde yo me situé para sacar la información, consideramos que estos son los que más están en consumo para el ser humano. Sin embargo, pues podemos adentrarnos a más estudio bioquímico en los alimentos sobre pues nuevos cereales que están adentrándose a la alimentación mexicana, como puede ser eh, la quinoa, la tapioca, la papa, el camote, la yuca, ¿sí? Hablar más profundamente de ellos, pues ya sería una recomendación de tu servidor que te dieras la oportunidad de ser autodidacta, proactivo en investigar un poquito más todos los cereales, ¿sale? Aquellos que se están introduciendo un poquito más al mercado para llevar a cabo, no sé, a lo mejor una una tendencia o algo más fitness o algo que ya sabes que procesos, socioculturales en la alimentación, pues siempre se llevan a cabo, pues, considerar una variabilidad de alimentos. Entonces, pues, decirlo así, jóvenes, vamos a estar hablando del trigo, de la cebada, del arroz, del maíz, del centeno, del mijo y de la avena, pero, pues, te dejo que seas autodidacta en que investigues qué onda bioquímicamente y nutricionalmente con la tapioca, con la quinoa, la yuca, la papa, ¿sí? Este, ¿Qué propiedades nutricionales pudieran ser pudieran tener, no sé, sustancias bioactivas importantes ante un tratamiento nutricional, hacia un objetivo, hacia un paciente, ¿sí? Hacia a una cierta población de pacientes, ¿sí? Entonces, te lo dejo de forma autodidacta, ¿sale? Entonces, vamos a también considerar que a lo que te estoy hablando como introducción es de que el trigo y el centeno
son adecuados para la panificación, que es decir, que nosotros tenemos un subproducto a partir de la fermentación de estos 2 importantes cereales. Y obviamente este subproducto es, la panificación. Después de la fermentación obtenemos procesos de biotecnología de alimentos y nosotros tenemos, pues, este producto alimenticio muy apetecible, muy palatable y que, pues, es acompañamiento de muchos platos fuertes, lo que es la panificación del trigo y el centeno, ¿sí? Bien, entonces, algo también importante que menciona esta introducción es de que la palabra cereales está denominada por una diosa romana de la agricultura llamada Ceres. De ahí la palabra cereales y pues es un dato curioso. Bien, jóvenes, ¿qué son los cereales? Pues principalmente hablando de botánica, hablando un poquito sobre la estructura, ¿sí? De la flora en lo que es este alimento, pues vamos a decirlo que sí, que los cereales son plantas gramíneas. Pues, ¿qué es una planta gramínea? Bueno, pues ante esto decimos que tiene una estructura, meramente una corteza, un tallo, y posteriormente se almacenan semillas. Entonces, la unión entre la estructura del tallo y las semillas, pasando a molienda, ¿sí? Y después trabajando un proceso biotecnológico para su almacén, su molienda y su almacenamiento, pues son actos para el consumo humano. Entonces, ¿qué se nos dice? Las plantas gramíneas y sus frutos maduros enteros y sanos también se le conoce como cereales a estos mismos frutos, al conjunto de las semillas que estas plantas obviamente nos brindan y de los alimentos elaborados a partir de estas mismas semillas, ¿sale? Entonces podemos decir que podemos del mismo trigo obtener tortillitas de harina, los cereales de caja, ¿sí? El pan integral, entonces del mismo trigo después de su proceso de fermentación. ¿Sale? De la avena, de igual manera, podemos tener subproductos como galletitas, cereales de avena y demás. Entonces, del maíz, pues se obtiene el grano y del mismo maíz se obtienen, pues después de la nixtamalización, se pueden obtener las tortillitas muy ricas para la gastronomía mexicana y así. Bueno, pues total, vamos a decir que los cereales es de que la planta por completo puede ser consumida por el hombre ya que pues entre la corteza, el tallo de esta misma planta nos sirve a nosotros como fibra y pues las de las semillitas nosotros obtenemos almidón, obtenemos proteína de bajo valor biológico debido a la composición de aminoácidos que tiene esta, ¿sale? Entonces vamos a seguir avanzando, ¿sale? Bien. Clasificación. Se caracterizan porque las semillas y el fruto son prácticamente la misma cosa en los granos de los cereales, y entre estos, pues, son importantes a la dieta humana, ¿sí? A la dieta gastronómica del mexicano. Y hablando de esto, pues, tenemos una gran combinación de sabores, texturas, y que, como les comenté desde un principio de la presentación, este grupo de alimentos son importantes a la planeación de menú ante las guarniciones, acompañamientos, meriendas que podemos incluir en, obviamente, el tratamiento nutricional de un paciente, debido a que también el complejo vector energético de los cereales jóvenes es principalmente almidón, hidratos de carbono complejos, ¿sí? Porque según nuestro sistema mexicano de equivalentes, una porción de cereales sin grasa trae en calorimetría 70 calorías, 2 gramos de proteína, 0 gramos de lípidos y 15 gramos de hidratos de carbono en relación a sus vectores energéticos de lo que estamos hablando como el grupo de los cereales, ¿sale? Bien, vamos a hablar un poquito de forma generalizada de los cereales que son más habituales al consumo humano. En este caso, el trigo, pues excelente cereal para el proceso de panificación, fermentación y obtener nosotros esa masa viscosa, elástica y cohesiva que nosotros podemos amasar, pues para hacer pizzas, para hacer pasteles, para hacer brownies, para hacer virote, bolillo, como tú consideres. Entonces, el trigo pues, ¿por qué no un panecito? Y en octubre, y ya entrando en lo que es octubre, noviembre, pues el pan de muerto, ¿no? Que ahí estamos, un riquísimo pan, en el caso de trabajar con el cereal del trigo. Importante que en este caso, pues tiene interesante cantidad de fibras, y en este caso nosotros consumimos harina integral, y en este caso, pues es uno de los principales cereales consumidos, es el grano por excelencia más consumido en todo el mundo.
El maíz, ¿qué tal, jóvenes? Pues, obviamente es un cereal muy propio de nuestro continente americano, más que nada adoptado por nuestros antepasados, y en este caso, pues, riquísimo en fibra, vitaminas del complejo B, potasio, proteínas, y durante el proceso de biotecnología de alimentos, que es, la nixtamalización, nosotros podemos tener, un enriquecimiento del maíz, por calcio, y entre este caso, pues, tener las tortillitas, ¿no? El arroz, jóvenes, un cereal meramente oriental y que en este caso, pues rico en almidón, fibra y vitaminas del complejo B, hierro y proteínas. Tenemos aquí un común denominador, que la mayoría de los cereales pues son ricos en complejo B, fibra, pero algunos pueden llegar a tener pues sustancias bioactivas, nutricionalmente hablando, pues más peculiares o muy peculiares propias del mismo cereal, ¿sale? Como por ejemplo, pues el maíz es rico en fibra y pues rico en potasio, ¿sí? Y pues la nixtamalización lo puede adicionar y fortificar en calcio. En el caso del arroz, pues es rico en hierro, si lo decimos así, ¿no? Lo complementamos. En el caso del maíz, rico en potasio. La avena, interesantemente, también fibra, con vitaminas del complejo B, vitamina E, hierro y calcio, la avena, ¿no? Entonces ahí tenemos como una generalidad de las composiciones nutricionales de estos cereales. Y en el caso de la cebada, mis estimados profesionales, nosotros tenemos que es un cereal también rico en complejo B, potasio, proteínas, y algo peculiar de este cereal es el fósforo. No se incluía el mijo, ya que en este caso, pues, no se consume mucho en nuestro país. Sin embargo, pues, te dejo que lo investigues, por favor, para que tú encuentres un poquito más de enriquecer esta información. Y en este caso, pues, también de otros cereales, como ya te mencioné, ¿no? La papa, la yuca, la quinoa, la tapioca, que la investigues, qué onda con ella, ¿no? Con esos cereales, ¿no? Para que tú enriquezcas más la información. Bueno, pues la importancia de los cereales, jóvenes, sabemos de antemano que son excelentes para elaboración de menús, en el caso de complementos, guarniciones o acompañamientos de los platos fuertes. También se puede considerar que tenemos subproductos a partir de estos, como pueden ser papillas para la producción de desayunos escolares o en este caso para pacientes pediátricos, ¿sale? Y decirlo así, jóvenes, volviendo al punto, es que tenemos una importancia en su clasificación, que tenemos cereales panificables y tenemos cereales no panificables, ¿sale? Aquellos que pueden pasar por el proceso de fermentación con, con el trabajo de biotecnología ante las levadura, nosotros tenemos, como resultado, una masa cohesiva elástica, ¿sí? Y que nosotros podemos llegar a tener aquí una proteína que puede ser de clasificación, ¿sí? Alergénica, jóvenes, en el caso de los cereales panificables, como puede ser el gluten. Ahorita te hablo un poquito de ello, que es una proteína perteneciente en los cereales panificables y que gracias a esta proteína se puede llevar a cabo pues esa unión de sustancias químicas para hacer una masa viscosa y elástica y cohesiva. Entonces, hay cereales que no pueden ser panificables, jóvenes, entre estos, pues no se encuentra la proteína del gluten. Decirlo así, que hay pacientes con enfermedad celíaca, ¿sí? Y los pacientes que viven con esas situaciones fisiopatológicas de enfermedad celíaca son, o celíacos, personas que son celíacos, son intolerantes al gluten. Entonces tendríamos que quitar los cereales panificables. De antemano, alerta de spoiler, los cereales panificables sería el trigo, el centeno, ¿sí? Serán los principales en relación a la panificación. También la avena se ha demostrado que tiene poquito gluten, ¿sí? Y esto también puede ir a tolerancia, de que el paciente pueda consumir avena o no, todo depende de su intolerancia, de su alergia, ¿sí? Más bien dicho intolerancia, perdón por haber dicho alergia. Alergia ya serían otras cuestiones meramente de activar el sistema inmunológico, más antígenos y toda serie de cosas. Perdón por decir alergia, las personas celíacas o con enfermedad celíaca son intolerantes al gluten. Estamos hablando del tracto digestivo y pues más adelante tu servidor te hará un esquema
para explicarte cómo está la situación con lo que es, bueno, vamos a decirlo así, cómo nosotros absorbemos el gluten y por qué una persona con enfermedad celíaca, pues, te es intolerante a esta proteína. Hablamos de la estructura del cereal y está en tres importantes estructuras, lo que es la envoltura, en este caso pues tenemos la cascarilla, que es fibra, y vitaminas del complejo B y minerales, ¿sí? Entre estos podemos encontrar el fósforo, el magnesio, el calcio, ¿sí? En lo que es la envoltura de los cereales. En lo que es el complejo proteico se le conoce como endosperma o endospermo, ¿sí? Ahí tenemos el complejo proteico que puede estar incluido en el caso de los cereales panificables, pues puede estar el gluten, o en el caso de los cereales que no son panificables, evidentemente puede estar otro complejo de proteína. En este caso también podemos decir que los cereales son ricos perdón, en proteína, proteína de clasificación soluble, ¿sale, jóvenes? Entonces, ahorita vamos a hablar de la solubilidad de las proteínas del mismo cereal. En el caso del punto medio de la estructura del cereal, tenemos lo que es el germen, y en el caso del germen, pues tenemos un conglomerado lipídico donde tenemos vitaminas del complejo B, vitamina E, minerales también y como sustancias bioactivas, antioxidantes llamados fitoquímicos. ¿Sale? También los cereales tienen antioxidantes, principalmente betacarotenos, que son sustancias bioactivas para protegernos ante los radicales libres y protegernos del proceso de oxidación celular. Entonces también es importante mencionarlo así, ¿sale? Como una sustancia bioactiva muy peculiar de los propios cereales. Como les había comentado, mis estimados profesionales, la composición química de los cereales es bastante homogénea, principalmente lo que tiene como vector energético es el almidón, un hidrato de carbono complejo, y también se menciona aquí que conjunto a las legumbres o leguminosas y patatas, yuca, el mismo camote, que son tubérculos, pues también son ricos en almidón. Por ende, están obviamente en el grupo de alimentos de cereales. Y que algo peculiar aquí sería que son ricos en complejo B, vitamina B1, vitamina B2, B3, B5, B6 y B9. Sin embargo, pues la única vitamina que no aparece aquí es la vitamina B12, ya que esta es exclusiva de los alimentos de origen animal. Bien, hablamos un poquito de esta tabla que es de la composición química de los cereales. Hablamos de en sus derivadas columnas. Tenemos aquí una determinada porcentualidad. Recordemos que todas las tablas de composición de los alimentos está estipulada en un 100% o en 100 gramos para que nosotros nos demos la oportunidad de analizar de esos 100 gramos netos o ese 100% cómo están divididos sus composiciones bioquímicas. De humedad, pues sabemos que es como muy, este, voy a poner el puntero, está como muy estándar, ¿sí? Del 13.2, 13.7, 12.5, la avena 13, la cebada 11.7 y así todos como que mantienen un punto entre 11 a 13% de humedad. En proteína, pues aquí ya tenemos un marcador más interesante, que la avena tiene mayor cantidad de proteína, la avena. En relación a los lípidos, también la avena gana, pero ¿qué lípidos sí tiene los cereales? Principalmente lípidos de clasificación poliinsaturada y monoinsaturada, entonces son ácidos grasos buenos, porque aquí podemos encontrar el omega 3 y el omega 6, es importante mencionarlo así. La avena pues tiene grasita, tiene lípidos interesantes en relación a los ácidos grasos esenciales y pues en este caso pues la avena gana en biodisponibilidad de lípidos. Almidón, pues aquí el arroz se lleva de capa la competencia, tiene 70.4% de almidón, entonces por ende el almidón pues es viscoso, puede estar hasta un punto de vista hasta pastoso, ¿sí? Entonces, hidratos de carbono, tenemos que los hidratos de carbono son simples, son azúcares naturales que se encuentran en los cereales y en este caso pues la avena pues, por sí sola ya es dulcecita. No debemos de agregarle más azúcar ya que esta pues tiene 22.8. Fibra, jóvenes, pues
mantiene un estándar. Bueno, el que tiene más fibra, pues, es el maíz, 2.2%, 2.2 gramos en relación a su composición bioquímica, nutricional, y de minerales, pues, nuevamente vuelve a ganar la avena con 2.9. Aquí algún dato muy importante: la humedad en los cereales no sobrepasa del 14%, ya que si sobrepasa, el cereal puede generar hongos, y en este caso enmohecer y echarse a perder. Entonces aquí nosotros hablamos cómo podemos conservar los cereales. Los cereales podemos conservarlos siempre en su empaque íntegro original, si nosotros lo compramos en algún supermercado y demás, pero podemos nosotros comprar algún recipiente de plástico donde tengamos una tapadera que cierre herméticamente, y en este caso, en este recipiente, guardar nuestro cereal, ya sea el arroz, el trigo, la cebada, la misma avena, mis estimados, el maíz. Entonces nosotros podemos llegar a tener contenedores exclusivos a nuestros hogares, e incluso en comedores industriales tienen sus propios contenedores. Son grandes contenedores que pueden almacenar hasta 50 o 100 kilos de X cereal, y evidentemente cierran herméticamente, porque lo malo de los cereales sería que estén en contacto con el oxígeno y contacto con la humedad. Esto podría llegar a propiciar a enmohecer y echar a perder el cereal de forma precipitada. Bien, jóvenes, como te decía, la principal proteína que se encuentra en los cereales, en el caso de los cereales panificables, es el gluten. Pero, ¿qué es el gluten, mis estimados profesionales? Bueno, pues es una proteína cohesiva, elástica, ¿sí? Que en este caso contiene relativamente una unión entre un 90% proteína, ¿sí? El mismo gluten se adhiere a los lípidos a un 8% y un 2% hidratos de carbono. Pero los lípidos que se asocian a esta proteína durante el proceso de panificación puede generar lipoproteínas de baja densidad, llamado colesterol LDL, ¿sí? Vamos a ser reales, mis estimados profesionales. Imagínate que estamos haciendo un pan. Entonces vamos a hacer una panificación, vamos a hacer un pastel. Entonces ya tengo harina de trigo, ya la tamicé perfectamente. Entonces le puedo agregar un poquito de leche y le voy a poner mantequilla. La mantequilla la composición química de la mantequilla, pues tiene ácidos grasos saturados en la mayoría de los casos, y la combinación de la grasa de la mantequilla, ¿sí? Junto con el gluten, la proteína perteneciente a este cereal panificable, puede generar esa masa viscosa, elástica, cohesiva, y el gluten puede obviamente formar una proteína compleja, ¿sí? Y el generar una proteína meramente conjugada, si lo decimos así, entre obviamente proteína y grasa, se puede convertir en una lipoproteína, y esta lipoproteína tener el nombre de adjetivo calificativo de ser colesterol LDL, colesterol malo, jóvenes. Por ende, una persona que vive con hipercolesterolemia o hiperlipidemias, se le quitan todas las harinas, se le quitan todos los panes. ¿Por qué? Porque el trigo puede jugar una mala pasada, jugarnos en contra de nosotros a nivel nutricional, ya que la mayoría de las panificaciones se hace con mantequilla, se hacen con aceites industrializados, y por ende, pues puede tener un aumento de colesterol en sangre. Entonces, por ende, pues hay que quitar, en una sencilla forma de consejo, una persona que vive con una hiperlipidemia o hipercolesterolemia, en la selección de alimentos tendremos que restringir todos los cereales panificables, lo que es el trigo y el centeno, quitarlo y dar más bien, en este caso, cereales que no tienen gluten, porque recordemos que el gluten se puede asociar a la combinación bioquímica, si lo decimos así, de una proteína conjugada entre una proteína y grasa, y formar una lipoproteína de baja densidad, que sería colesterol, en este caso colesterol malo. ¿Sale, jóvenes? Entonces seguimos avanzando. ¿Qué más es el mismo gluten? Bueno, en el caso de las proteínas que se encuentran en los cereales, en este caso, todas las proteínas de clasificación de los cereales, la mayoría de estas son de clasificación soluble, ya que nosotros, imaginémonos que tenemos un volcancito de arena, y obviamente en ese volcancito de arena hacemos un hoyito y nosotros vertemos agua. Al verter agua, inmediatamente las proteínas de clasificación sarcoplasmática o solubles en agua, como pueden ser las albúminas, que se encuentran dentro del cereal, se van a empezar a hidrolizar.
Entonces las proteínas se empiezan a hidrolizar y estas se van a empezar a unir con los hidratos de carbono, ¿sí? Generando esa masa viscosa. Después nosotros le vamos a agregar salecita y la salecita va a empezar a hidrolizar ahora las globulinas. El agua y la sal, tenemos una solución salina, inmediatamente rompemos albúminas, rompemos globulinas, estas dos proteínas se hidrolizan y nosotros empezamos a tener esa masa viscosa. Por último, el último complejo proteico que tienen los cereales son las prolaminas. Y las prolaminas, estas se pueden hidrolizar nada más y nada menos que con etanol acuoso al 70%, quedando como resultado las glutelinas. En el caso de una prolamina, jóvenes, una prolamina es la unión de dos importantes proteínas, lo que son las gliadinas y las glutelinas. Entonces, cuando se juntan dos proteínas, se le llaman prolaminas. Entonces, son proteínas muy duras. No solamente con agua podemos hidrolizarlas, hacerlas más solubles, no, sino que con etanol acuoso al 70%. Por ende, se le agrega levadura para que en el caso de la levadura, esta levadura empiece a fermentar la masa y el resultado de la fermentación es formar etanol. El etanol acuoso al 70% se forma dentro del proceso de fermentación de la masa y nosotros ya podemos hidrolizar o romper las proteínas del cereal, si nosotros estamos hablando de un cereal panificable. ¿Sale, jóvenes? Y en este caso, seguimos avanzando. Uno de los componentes más característicos del trigo y del centeno, por los que son considerados cereales panificables, es el gluten que, que se forma al añadir agua a la harina, una masa viscosa, elástica, cohesiva que se puede amasar, ¿sí? En ocasiones hay personas que le agregan un toque de cerveza, le pueden agregar un poquito de vino tinto, en este caso el etanol acuoso al 70%, evidentemente alcohol alimenticio, no de grado farmacéutico, jóvenes, sino alcohol alimenticio, puede romper un poquito más las proteínas del cereal y en este caso nosotros tener un mayor aprovechamiento de los aminoácidos que se encuentran en este alimento. ¿Sale, jóvenes? Pero, ¿qué más podemos hablar de los cereales? No todo es nutrición benéfica de los mismos cereales, ¿sí? Bueno, antes de decir el punto malo o la información negativa de los cereales, vamos a decir que los cereales también sirven de carácter enzimático, ayudan al proceso de digestión de los alimentos, ya que los mismos cereales tienen amilasas y las amilasas pertenecientes de forma natural en los cereales les da esa característica de estar esponjaditos en el caso de los cereales panificables. Las amilasas, recordemos que son importantes enzimas en el desdoblamiento de el rompimiento de los hidratos de carbono para hacerlos de un estado complejo a un estado simple. Entonces, tenemos amilasa salival, tenemos amilasa pancreática, para desdoblar mejor los hidratos de carbono y aprovecharlos de mejor manera en el duodeno, donde son absorbidos. Sin embargo, pues hay cereales que tienen amilasa y pueden ayudar al rompimiento de mejor manera de los hidratos de carbono complejos y tener una mejor digestibilidad. También los mismos cereales tienen proteinasas que ayudan al rompimiento de las proteínas, separando los aminoácidos y que nosotros tengamos un mejor aprovechamiento de los mismos. También las proteinasas ayudan al proceso de tener un pH en el alimento de 4 a 5 y es el encargado de ablandar al cereal, hacerlo más blandito. Sí, yo sé que pues tenemos un pH ácido, pero no es un pH ácido fuerte, sino es un ácido débil de 4 a 5 de pH, pero esto nos ayudaría a que tengamos una mejor digestibilidad de las proteínas. ¿Y qué más también tienen de carácter enzimático los cereales? Pues también los cereales de forma natural tienen lipasas que a nosotros las lipasas son enzimas para nosotros el rompimiento de los lípidos, es decir, que las moléculas de los lípidos que están constituidas por glicerol y tres ácidos grasos, tenemos lipasa salival, tenemos lipasa gástrica, tenemos lipasa pancreática, entonces tenemos tres diferentes lipasas para el desdoblamiento de los ácidos grasos. Y en este caso, jóvenes, aprovecharlos como es debido en el tracto intestinal, en la parte
yeyuno. Entonces, ¿qué quiero decir a todo esto? Los cereales por sí solos, jóvenes, de forma natural tienen amilasas, proteinasas y lipasas. Por ende, de carácter gastronómico, cuando yo pongo cereales de acompañamiento, guarnición en el plato fuerte, estos también están ayudando al proceso de digestión de los alimentos, ¿sí? Que las amilasas hagan su trabajo, que las proteinasas hagan su trabajo y que las lipasas hagan su trabajo obviamente, en orden de nuestra estructura digestiva, para que nosotros tengamos un mayor aprovechamiento de los nutrientes que nosotros ingerimos. Pero como te decía, no todo es color de rosa con los cereales, debido a que los cereales tienen una sustancia antinutritiva. Esta sustancia antinutritiva se le conoce como fitatos o ácido fítico. Es un veneno orgánico, jóvenes, pon atención, es un veneno orgánico el ácido fítico, es una sal insoluble, ¿sale? Es una sal insoluble que de forma natural se encuentra en los cereales. ¿Por qué se encuentra de forma natural? ¿Por qué? Porque tanto las plantas como los animales tenemos nuestros mecanismos de defensa. Entonces los cereales crean ácido fítico, es una sal insoluble que nosotros no podemos metabolizar. Para nosotros es irreconocible el ácido fítico. Entonces es un veneno orgánico que las mismas plantas producen para protegerse ante la fauna nociva, sobre roedores, cucarachas, plagas y demás. Entonces, si nosotros consumimos ácido fítico de los cereales, nosotros desabsorbemos calcio y hierro y por ende nosotros podemos llegar a tener una desnutrición. Pero de carácter evolutivo, jóvenes, también los cereales tienen la cura, que los cereales tienen fitasas que neutralizan al ácido fítico para que nosotros aprovechemos de mejor manera los cereales y nosotros podamos llegar a tener una mejor absorción del calcio y del hierro. Pero ¿qué pasa esto? ¿Qué pasaría si yo someto mi dieta a puros hidratos de carbono, a puros cereales? Que en la mayoría de los casos el ciudadano mexicano está siempre vinculando su alimentación ante el consumo elevado de hidratos de carbono, principalmente de cereales. ¿Qué desayunaste? Unas galletitas, un cereal de caja. ¿Qué comiste? ¿Sabes qué? Que comí un bolillo con crema y una coca. Oye, ¿qué cenaste? Unos tacos de frijoles. Entonces te pones a pensar y dices, bueno, pues, ¿a qué horas consumiste proteína, verdura? No, pues no alcancé, no me gustan. Y demás, pretextos, muchos pretextos. Entonces, imagínate el paciente pediátrico. ¿Qué comió? Ah, comió un panecito con leche, cereal. ¿Qué comió? Ay, no le gusta la carne y solamente le di una sopita de letras, de fideo. Ok, cereal, trigo. ¿Qué cenó? Ah, mira, cenó otro pan con leche y galletas. Entonces, imagínate el paciente pediátrico que está acá derivando su alimentación. Está invadiendo su sistema de ácido fítico, desabsorbiendo hierro y calcio. La cantidad de fitasas de forma enzimática natural que se encuentran en los cereales no es suficiente para neutralizar tal dicho veneno orgánico, esa sal insoluble llamada ácido fítico. Entonces, pues, ¿qué pasa? El pequeño no crece, no se desarrolla, los iones de calcio y de hierro se desabsorben a nivel intestinal, se vuelve una sal insoluble y evidentemente está perdiendo calcio y hierro por las heces fecales. Y es un pequeño paciente pediátrico que no se desarrolla como es debido, porque su alimentación toda la derivó a puro cereal. O es que no le gusta la carne. Hay que hablar, hay que trabajar educacionalmente, nutricionalmente, para persuadir al paciente de que deba de consumir una alimentación variada y no simplemente cereales, ¿sale? Eso pasa mucho con el paciente geriátrico, jóvenes, y con el paciente pediátrico, en la mayoría de los casos, y también para el paciente adulto, ¿sí? Que obreros, oficinistas y toda serie de cosas que nomás derivan su alimentación a puros hidratos de carbono. El clásico en la mañana, el yogurcito con galletas, en la tarde, un bolillo, con frijoles y queso, no sé. Y ya en la cena, otro bolillo con leche o no sé. Entonces imagínate la cantidad de cereales y ácido fítico que estén invadiendo su cuerpo. Te dejo de tarea, por favor, que ustedes de forma autodidacta, mis estimados profesionales, que investiguen más sobre el ácido fítico, porque el cereal tiene el veneno y la cura,
pero como dice Paracelso, la dosis hace el veneno. Entonces, si yo aumento la capacidad del ácido fítico, la cantidad de ácido fítico en mi sistema, voy a empezar a desabsorber calcio y hierro, ¿sí? Curiosamente, los cereales tienen la propia cura, que son enzimas llamadas fitasas, para neutralizar su propio veneno. Pero, como te digo, en ocasiones no es suficiente. La dosis hace el veneno. Entonces, como te decía, también los hidratos de carbono, pues, de carácter bioquímico, también tienen celulosa, que es fibra insoluble, fibra importante para nosotros porque estimula el peristaltismo, el movimiento intestinal, y la fibra que nosotros podemos encontrar en los cereales se le conoce como lignina y es celulosa. También las mismas celulosa sirve para saciar, bajar el apetito, controlar los estados de ansiedad y demás. Y obviamente formar las heces fecales con la absorción de agua a nivel del colon. Entonces, darle forma a las heces fecales y nosotros evitar también el estreñimiento. La IDR de fibra insoluble es de 25 a 30 gramos al día. Y entonces la fibra perteneciente a los cereales, una fibra insoluble, se le conoce como lignina. También los lípidos que se encuentran en los cereales jóvenes son buenos, son ácidos grasos de clasificación poliinsaturada y en este caso tenemos como principal ácido graso lo que es el omega 6. El omega 6 es un ácido graso poliinsaturado, es esencial, importante para el proceso plaquetario de nuestro sistema circulatorio, el proceso de cicatrización y también para nuestro cerebro, que en este caso pues necesitamos de este ácido graso para la lubricación de las vainas de mielina y llegar a tener una muy buena sinapsis cerebral. Como una sustancia bioactiva para protegernos a nosotros ante radicales libres, tenemos importantes fitoquímicos y también en este caso antioxidantes, como son los tocoferoles y los betacarotenoides. Es lo más abundante en lo que son los cereales, ya que es un ácido graso también importante en relación a que actúe como protección celular y que curiosamente otra sustancia bioactiva que se encuentra en los cereales, que es un complejo lipídico, es la luteína. La luteína, jóvenes, sirve para lubricación de nuestros ojos y limpiar el cristalino y evitar cataratas prematuras cuando nosotros vivimos en estrés constante y también desvelos constantes. Entonces la luteína ayuda a prevenir cataratas prematuras porque esta es una sustancia bioactiva para proteger nuestro glóbulo ocular, ácidos grasos que se encuentran en los propios cereales. Entonces, jóvenes, aspectos saludables y toxicológicos de los cereales, tenemos dos puntos importantes a tratar. Sobre la enfermedad celíaca, pues evidentemente tendríamos que quitar todos los cereales con gluten, como es el trigo, el centeno y la cebada, que pueden ser fermentables y en este caso, pues contienen gluten. Y una persona que vive con enfermedad celíaca es intolerante a esta proteína. La otra situación es la presencia de ácido fítico. Otro aspecto toxicológico sería el ácido fítico, el consumo elevado de cereal y no tener una alimentación variada con alimentos de origen animal y verduras y fruta, ¿sí? Y en este caso también de aspecto toxicológico sería la fibra, ya que en el caso de la fibra, nosotros si sobrepasamos más de 44 gramos de fibra insoluble, nosotros podemos lacerar o dañar nuestras microvellosidades intestinales por el aumento de fibra en nuestra dieta. Entonces, nosotros debemos de seguir que nuestro paciente debe consumir de 25 a 30 gramos de fibra al día, ¿sí? Pero que no sobrepase 44 gramos, porque eso ya sería algo toxicológico, el consumo elevado de fibra insoluble. Y aquí nosotros, si tenemos un paciente con enfermedad celíaca, celíaco, que es intolerante al gluten, pues nosotros nos podemos nosotros orientar más ante el consumo del arroz, el mijo o el maíz, que estos no tienen gluten. No puse la avena, jóvenes, porque la avena puede estar jugando de este lado, cereales con gluten, tiene muy poquito gluten la avena, pero todo puede ser a tolerancia del mismo paciente con enfermedad celíaca. Como ya te dije, el ácido fítico, una sustancia antinutritiva que disminuye la absorción de los minerales al formar compuestos insolubles con el calcio y el hierro. Por lo tanto, el ácido fítico tiende a inmovilizar el calcio y el hierro presentes en las harinas, pero tanto los cereales tienen fitasas, que las fitasas neutralizan el ácido fítico para que nosotros tengamos una oportunidad de absorber el calcio y el hierro.
pero como te dije, la dosis hace el veneno. ¿Qué tanta cantidad de cereales estás consumiendo para saber cuánta cantidad de ácido fítico estás incorporando a tu sistema metabólico? Y pues como te digo, pues también la fibra insoluble, aquí vemos en toda la extensión de la palabra la lignina, que es fibra insoluble celulosa, pero también nosotros decimos que esto pues puede ser, también el exceso de fibra pues nos puede provocar algún aspecto toxicológico. El almacenamiento de los cereales es sencillito, jóvenes, es evitar a toda costa la oxigenación y también lo que es la humedad en todos los sentidos. Y entonces nosotros debemos de tener recipientes que nos ayuden a almacenar de mejor manera los cereales. Los cereales pueden durar desde 6 a 12 meses sin ningún problema si nosotros los almacenamos en respectivos recipientes. Y en la industria alimentaria, pues tienen esto que se llaman silos jóvenes, que son grandes recipientes donde se almacenan los mismos cereales. En ocasiones también se recomienda como transporte de los mismos, pues trabajar con costales de yute, pero esto pues evidentemente solamente es su transporte porque estos deben de almacenarse en un recipiente que tenga tapa hermética, ya sea de plástico con una densidad interesante, ¿sí? En la dureza del plástico, o ya sean un recipiente, ya sea de aluminio, jóvenes, o de acero inoxidable, que nos permita almacenar perfectamente los cereales para evitar la fauna nociva. Se dice que nosotros tenemos tres importantes temperaturas a trabajar, que nosotros podemos trabajar con temperaturas entre 10, 15 o 20%, perdón, del 20, 15 o 10 grados centígrados, donde mantiene la frescura del grano del cereal. Por lo regular, esta es como temperatura ambiente. Reitero que nosotros dejando el cereal en un recipiente que tenga tapa herméticamente cerrada, nosotros podemos llegar a tener un buen almacén de este alimento sin ningún problema. Contenido nutrimental del mismo cereal, jóvenes, tenemos vitaminas del complejo B, como vitamina B1, B2, B5, ácido fólico, que es la vitamina B9. También tenemos vitaminas de carácter liposoluble, como es la vitamina E, que se encuentra en altas dosis en el germen del trigo de los cereales o incluso en la misma avena. Cuando los cereales son sometidos al proceso de refinamiento, la pérdida de estas vitaminas es notoria. Por ende, pues a cereales industrializados, pues hay que tratar de consumirlos muy esporádicamente. También nos aportan importante cantidad de fósforo, zinc, silicio y hierro. Es algo que también como sustancias bioactivas tienen los mismos cereales. ¿Va? Pero ¿qué más quiero decir a todo esto, mis estimados profesionales? ¿Cuál es el principal aminoácido, sí, que se encuentra, en los cereales? Pues en los cereales se encuentra la lisina, jóvenes, un aminoácido de carácter esencial, y en este caso es un aminoácido que obviamente que es esencial, es oportuno, obviamente, y indispensable para nosotros jóvenes, pero lamentablemente los cereales no tienen metionina. Por ende, jóvenes, en el caso de decirlo así, este, al carecer de metionina y solamente tener lisina, tenemos una proteína de bajo valor biológico. Pero, ¿qué pasa si nosotros combinamos leguminosas con cereales? Las leguminosas son ricas en metionina, pero pobres en lisina. Entonces, lo que hace como diferencia una proteína de alto valor biológico es la combinación de metionina y lisina. La metionina y lisina hace una proteína de alto valor biológico. En el caso del cereal, si tengo un principal aminoácido que es la lisina, pero no tengo metionina, pero en las leguminosas sí tengo metionina, pero no tengo lisina, combino leguminosa con cereal y ya tendría un mejor aprovechamiento del complejo proteico de estos dos grupos de alimentos. Entonces, jóvenes, pues nos vamos a hablar rápidamente de las leguminosas. Y en el caso de las leguminosas tenemos algo muy importante que constituyen al grupo de plantas más importantes para el hombre, ya que tiene un elevado contenido de proteínas e incluso tienen un gramo más
que los mismos alimentos de origen animal que están declarados en nuestro sistema mexicano equivalentes, ya que las leguminosas tienen 20 gramos de hidratos de carbono, 8 gramos de proteína y 1 gramo de lípido por porción. A diferencia de los alimentos de origen animal, que estos tienen 7 gramos de proteína y y la cantidad lipídica, pues todo deriva de su clasificación, ya sea muy bajo, bajo, moderado o alto contenido en grasa. En el caso de los alimentos de origen animal, pero fíjate, las leguminosas tienen 8 gramos de proteína por porción, por ende, tienen un poquito más de proteína que los mismos alimentos de origen animal. Pero recuerda que es una proteína de bajo valor biológico y entonces tiene que estar en combinación con los cereales para hacerla más biodisponible, más bioaprovechable. La denominación como definición de las mismas leguminosas se le dice que las legumbres son aquellas semillas secas, limpias, sanas y separadas de la vaina, procedentes de la misma familia de las leguminosas. Entonces aquí ya tenemos la definición de leguminosa. Es una semilla seca, limpia, separada, ¿sí? De la vaina. Entre todos estos tenemos lo que son las judías, las lentejas, el garbanzo, los guisantes, la haba, la soya, el mismo cacahuate, jóvenes, aunque pues el cacahuate tiene más cantidad lipídica y está en aceites y grasas con proteína. Y también una nueva leguminosa que está entrando al mercado, que es la garrofa o la algarroba, que nosotros podemos llegar a estudiar un poquito mejor para que digamos, bueno, pues a qué sabe la garrofa y cuáles son como sus métodos de combinación con los alimentos, sus métodos de cocción. ¿Sale? Aquí tenemos pues imágenes, ¿sí? Imágenes sobre las leguminosas, las legumbres que te mencioné, y pues todas estas tienen una importante cantidad también de almidón, 20 gramos por porción de almidón, de hidratos de carbono complejos, pero también tienen importante cantidad de proteína, como ya dijimos, 8 gramos de proteína por porción. No sé cuál sea la leguminosa que más te agrade, pero todas pueden ser excelentes acompañamientos, excelentes guarniciones en los platos fuertes, dependiendo de las combinaciones que nosotros llevemos a cabo. ¿Sale, jóvenes? ¿Qué más nos dice? De dato estadístico, jóvenes, se ha demostrado que se consume más soya que mismas judías o frijoles, debido a que la soya pues tiene un factor de rendimiento mucho más alto, ¿sí? Y pues como sabes, y hablando de problemas socioeconómicos en nuestro país, ¿sí? Pues 1/3 de la población mexicana vive en pobreza extrema. Entonces, pues su única fuente de proteína es la misma soya. Entonces hay que tener cuidado, jóvenes, también con el consumo elevado de soya, ya que se ha demostrado que tiene ciertas sustancias antinutritivas que yo te dejo que investigues, por favor, porque la misma soya también puede intervenir en desadsorber calcio, hierro, llegar a tener problemas un poquito más de carácter metabólico. ¿Sale? Ya no se recomienda tanto el consumo de soya. Sin embargo, pues la población mexicana está derivándose a consumo de esta por el rendimiento y los bajos costos de este alimento para el consumo de la dieta mexicana. Aunque pues también altos estándares, pues tenemos la opción de elegir los frijolitos, las habas, ¿sí? Las alubias, y en este caso pues tener una guarnición rica en hierro, ¿sale? ¿Y qué pasa aquí? Pues las proteínas de las mismas leguminosas son globulinas y estas son solventes, se pueden hidrolizar en soluciones salinas. ¿Qué quiero decir a todo esto? Imagínate lo siguiente. Las leguminosas por sí solas, jóvenes, tienen azufre y también tienen ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico es cianuro, es un veneno muy tóxico a nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que cocer los frijoles, trabajar con ebullición, ¿sí? Obviamente en un tiempo determinado, que puede ser de 1 o 2 horas, hasta que los mismos frijoles estén bien cocidos, y esto nos ayudaría a neutralizar el cianuro, ¿sí? Porque los mismos leguminosas sí tienen veneno orgánico, ¿sí? Porque vienen de las tierras, el ácido cianhídrico, pero en pequeñas cantidades. ¿Sale, jóvenes? Si nosotros molemos 20 frijolitos crudos en un mortero y nosotros no lo consumimos directamente, nos envenenamos y podemos morir, ¿sale? Entonces, dicho esto, los frijoles tienen que pasar por ebullición,
donde trabajamos con la cocción en agua, cocerlos, y que gracias a la temperatura y el agua se neutraliza a toda costa lo que es el ácido cianhídrico. Y que gracias a esto, pues también nosotros podemos consumir este alimento sin ningún problema y que al finalizar la misma cocción del alimento, al final le agregamos salecita a los frijoles cocidos. ¿Esto con qué finalidad, jóvenes? Generando una solución salina al final del cocimiento de los frijoles, agregando sal, nosotros hidrolizamos la proteína globulina perteneciente a las leguminosas y en este caso tener un mayor aprovechamiento de absorción de la proteína de los mismos frijoles o de cualquier leguminosa. Por eso cuando hacemos frijolitos cocidos, al finalizar se le agrega la sal para por nosotros hidrolizar la proteína globulinas y nosotros aprovechar de mejor manera obviamente la composición nutricional de este alimento. Valores energéticos en 100 gramos de leguminosas jóvenes. Tenemos los frijolitos, que son las alubias, el garbanzo, guisantes, lentejas, habas y soya. Y que nosotros aquí podemos encontrar que los frijolitos tienen desde el 17 a 23 gramos, ¿sí? Pero ¿quién tiene mayor cantidad de proteína? Bueno, la soya, pero esta lo pongo entre paréntesis, jóvenes. Ahorita ya no se está recomendando tanto el consumo de soya. Les voy a enviar un artículo científico para que lo analices sobre qué aspectos tóxicos o nutricios tiene el consumo de la propia soya. Pues yo me inclinaría pues por los frijolitos o por las lentejas o incluso las habas, que son muy competitivas con la cantidad de proteína. En el caso de los lípidos, nuevamente la soya tiene una importante cantidad, pero pues tenemos que estudiar bien el artículo científico para decir, bueno, ¿cuál es la cantidad de soya que puedo consumir para que no tenga algún problema de carácter metabólico en mi cuerpo? ¿Sale? Pues la cantidad de fibra también es como interesante. Quien gana aquí son los frijoles. Tiene 25.4 gramos de fibra. Pero la fibra de estos alimentos jóvenes no es de carácter insoluble, sino es de carácter soluble. ¿Y para qué sirve la fibra soluble, jóvenes? La fibra soluble se le conoce como prebiótico. Un prebiótico es el alimento de nuestra microbiota para mantenerla fuerte, sana y obviamente evitando cualquier problema gastrointestinal en infección del tracto digestivo, que nosotros nos proteja ante agentes extraños, bacterianos, y en este caso la misma fibra soluble nos ayuda a tener una mayor absorción de nutrientes en el tracto intestinal. Ahora, ¿qué más? La misma fibra soluble, que son prebióticos, ayuda al fortalecimiento de las microbiosidades intestinales, ayuda al control de la glucosa en sangre y ayuda a bajar el colesterol y los triglicéridos en sangre, ya que también la grasa que se absorbe en la parte de yeyuno se va metabolizando y absorbiendo de poco en poco. Entonces nosotros tenemos un ganar-ganar con el consumo de fibra soluble, ¿sí? Que viene siendo pues, el control de la glucosa en sangre, bajar colesterol y triglicéridos y mantener nuestras vellosidades intestinales fuertes, sanas y que no llegue cualquier bacteria o agente extraño a que nosotros nos podamos enfermar. Bien, jóvenes, tenemos también en 100 gramos el contenido vitamínico y también el contenido de minerales, ¿sí? De algunas leguminosas, tanto frijoles, garbanzos, guisantes, lentejas y habas. Y en este caso, pues tenemos calcio, tenemos hierro, magnesio, zinc, vitamina B1, B2, B3 y B9. ¿Sale? Entonces aquí te dejo esta tabla para que tú la compares con la ingesta diaria recomendada y seas autodidacta, proactivo, que tú analices esto. ¿Cuánto es la IDR de hierro? Te lo dejo de tarea. ¿Cuál es la IDR de magnesio? Te lo dejo de tarea. La IDR de calcio, de zinc y las vitaminas B1, B2, B3 y B9 para que tú digas, bueno, si yo consumo 100 gramos de leguminosas, ya sea de garbanzos, guisantes, alubias, lentejas o habas, ¿cuál es aquella que tiene mayor cantidad? Y yo estoy generando una muy buena IDR de ingesta diaria recomendada, que yo en futuras situaciones le voy a tener que recomendar a mi paciente. Alerta de spoiler, nada más les digo que de hierro necesitamos de 10 a 15 miligramos de hierro al día y fíjate el consumo, la cantidad de hierro que tiene. Entonces también la comparativa, ¿cuánto zinc necesitamos al día? ¿Cuánto calcio necesitamos al día? ¿Cuántas vitaminas del complejo B necesitamos? Estas que están señalizadas en esta tabla. Te lo dejo de tarea, sé proactivo, sé autodidacta
y analiza y selecciona cuál es la mejor leguminosa, el mejor alimento, siempre poniendo en comparativa en énfasis la ingesta recomendada con obviamente con el contenido nutrimental y la información nutrimental de las tablas bromatológicas de los alimentos. Y recuerda que estas no son todas las tablas, sino que tú también puedes investigar otras más. En el Tratado de Nutrición tomo 2 son alimentación, alimentos, composición y propiedades para que tú tengas una mejor orientación de esto. La conservación de las leguminosas jóvenes es bastante estándar. Se puede trabajar de igual manera con un recipiente, con tapa hermética o incluso también con costales de yute para que permita el paso de oxígeno y evitar humedad a toda costa. Esto se puede hacer sin ningún problema y también las leguminosas tienen un tiempo de vida en aquel hasta de 6 a 12 meses sin ningún problema. ¿Sale? Alimentos no tan perecederos, si lo decimos de esta manera. Y también hay que ser muy observacionales, ya que las mismas leguminosas pueden estas verse de forma macroscópica en una percepción sensorial. Nosotros poder observar que la leguminosa esté agujereada, picadita, con hoyitos. Ahí tenemos nosotros un parásito, jóvenes. Hay que tener cuidado con eliminar o no seleccionar evidentemente esas leguminosas, principalmente en los frijoles, como pueden ser el mismo gorgojo, jóvenes. El gorgojo es un parásito que empieza a perforar, a picar lo que son las leguminosas, principalmente el frijol, y nosotros pues evidentemente tratar de observar esto y no seleccionar frijoles con gorgojo. Muchas gracias, jóvenes. Esto sería todo por ahora en este tema. Recuerda que la información simplemente es guía para fomentar el pensamiento curioso y tú enriquecer la información. Espero que el tema te haya gustado. Ya sabes que tu servidor siempre está latente, presente y siempre contento y feliz de compartir tu información, de ayudarte a tu crecimiento académico y tu servidor se despide sin antes decirte que tu profesor Dani, el profesor Daniel López Salcedo, orgulloso de ayudarte, fomenta en ti el pensamiento curioso y que seas autodidacta. Muchas gracias. Espero que el tema sea de tu agrado. Haya sido de tu agrado. Muchas gracias. Que tengas un excelente día.